Hola amigos. El sumo pontífice Francisco Bergoglio, máximo representante de la Iglesia Católica, ni está ni se le espera. El jesuita argentino reacciona con silencio o como mucho con sermones tibios y ambiguos a tragedias como la que sufren los pueblos de Venezuela, Cuba, Nicaragua o Nigeria. Mira para otro lado y se niega a condenar la burla grotesca a los ritos y tradiciones de la Iglesia durante aquella inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Me consta que somos mayoría los católicos que estamos muy preocupados por esa falta de liderazgo espiritual, precisamente cuando el mundo más lo necesita. Además, estamos perplejos por el hecho de que el Vaticano bendiga incluso a regímenes cuya conducta es tiránica y criminal. Así que con la Iglesia nos hemos topado, Sancho. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido al canal Desde mi punto de vista. Todos presenciamos cada día la tragedia de Venezuela. El régimen bolivariano se resiste a abandonar el poder, pese a haber perdido claramente las elecciones, y se dedica a reprimir violentamente las protestas, encarcelando a miles de personas, torturando a centenares y también matando a decenas de opositores. Todos conocemos además el exilio de más de 8 millones de venezolanos, familias rotas y desquiciadas por la ruina de un país precisamente de mayoría católica. Pues bien, ante ese drama venezolano, ¿cuál es la respuesta del Papa? Pedir la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, haciendo un llamado a las partes para que busquen la verdad y resuelvan sus disputas mediante el diálogo, etcétera, etcétera. Pero ni una condena a Caracas por la persecución despiadada que sufre la mayoría de los venezolanos, como si Bergoglio no fuera capaz de distinguir al verdugo de la víctima, como si fuera posible que el carcelero pueda dialogar fraternalmente con un preso político torturado. Y como si no hubiera pasado nada, el Papa acaba de reconocer oficialmente al régimen de Maduro mediante el envío de su nuncio apostólico, Monseñor Alberto Ortega, que ha presentado las cartas credenciales ante el dictador. Ver para creer, unas imágenes que como católico y solidario con el hermano país de Venezuela me avergüenzan profundamente. El Papa blanqueando a una tiranía asesina. Y hablando de Venezuela, triste es que el Papa bendijera en su día al propio tirano Nicolás Maduro, sin pedirle en aquel momento explicaciones por la suerte de tanto venezolano pasando hambre en casa y penalidades afuera. Es muy triste constatar esa connivencia con el régimen chavista y con todos aquellos estados de mayoría católica y estados hispanos que desde hace décadas han impuesto por la fuerza un atroz colectivismo. Hablemos de Cuba, por ejemplo, donde el padre de la Iglesia Católica, en aquel viaje apostólico que hizo hace años a la isla, también bendijo a los grandes carceleros y criminales del país, los hermanos Castro, Raúl y Fidel, mientras arengaba a la juventud cubana sobre la necesidad de combatir los pilares de la sociedad occidental basada en el respeto a la propiedad privada. Hablaré de esto más tarde. Antes quisiera continuar este recorrido de despropósitos que tanta vergüenza nos da a muchos católicos como un servidor. Lo de Nicaragua, por ejemplo, es de llorar e implorar a Dios que ilumine al Papa. Porque ¿cómo se explica su silencio ensordecedor ante la persecución que sufren los religiosos en ese país centroamericano? La dictadura de Ortega prohíbe a los sacerdotes dar la Eucaristía en su propia iglesia. Hay curas detenidos arbitrariamente y Francisco Bergoglio no hace ni dice nada. Es una pena que el Papa no se inspire en las palabras de otro jesuita, el padre Juan de Mariana de la Escuela de Salamanca, que en el siglo XVII justificaba la rebelión contra los tiranos que daban mala vida a sus ciudadanos. En fin, no les digo nada nuevo. Francisco Bergoglio es amigo declarado de todos los regímenes socialistas de Iberoamérica. Y por eso bendijo también a Lula y a Evo Morales, el boliviano, de quien recibió la llamada Cruz Marxista,
ese que proclamaba que la religión es el opio del pueblo. En fin, amigo y defensor de los gobiernos colectivistas agrupados en el Foro de Sao Paulo, es lógico en un jesuita que llegó a afirmar que son los comunistas los que piensan igual que los cristianos. Es normal en una persona cuyo mentor fue, de hecho, un cura de la guerrilla montonera en la Argentina de los años 60. Es evidente cuando el Papa en su encíclica Fratelli Tutti pone en entredicho la propiedad privada, alabando todo lo colectivo, censurando el mérito y los talentos individuales. En una interesantísima presentación del pensador argentino Alberto Venegas Lynch, cuyo enlace les dejo aquí abajo, el Papa escribió que hay que subordinar toda la propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y debe reconocerse el derecho de todos a su uso. En ese caso, agrega Venegas Lynch, ¿qué ocurriría con los fabulosos tesoros del Vaticano y el patrimonio del Banco Vaticano, si todos pudieran usar esas propiedades como señala el Papa? Atacar la propiedad privada no es una crítica social o económica, es adoptar una posición moral y política contraria en realidad a la doctrina católica, porque el 20% de los mandamientos nos dicen que no robarás ni codiciarás los bienes ajenos. Además, el gran precepto de Carlos Marx de abolir la propiedad privada significa destruir el libre albedrío del individuo y el sano desarrollo de una familia, célula esencial en una sociedad libre y abierta. Vuelvo a mentar al jesuita padre Mariana, quien decía en defensa de la propiedad privada: no son del rey los bienes de sus vasallos. Además, yo me pregunto, ¿cómo se compaginan esas ideas colectivistas de Bergoglio con las encíclicas de sus predecesores? Empezando por el gran Papa y Santo Juan Pablo II, claramente defensor del libre mercado como instrumento para crear una sociedad libre y justa. ¿Cuánto te echamos de menos, Juan Pablo II? Te quiere todo el mundo. ¿Y qué decir del Papa León XII, que pedía dejar intacta la propiedad privada para aliviar la pobreza de los pueblos? O Pío XI, quien afirmaba que ser socialista y cristiano son términos antagónicos, es decir, nadie puede ser católico y socialista al mismo tiempo. Como indica Venegas Lynch, el Papa sigue al pie de la letra las instrucciones del marxista Antonio Gramsci, quien señalaba que para crear una sociedad sin clases, una dictadura del proletariado, es menester infiltrar la Iglesia desde dentro con ideas marxistas. Pues bien, esa infiltración ya se había realizado mediante la teología de la liberación, esa vertiente comunista del catolicismo. Curioso que una de las primeras acciones del Papa Bergoglio, tras ser entronizado como tal hace 11 años, fue oficiar una misa conjunta en San Pedro con el padre peruano Gustavo Gutiérrez, es decir, el mismísimo creador de esa teología de la liberación. Como podemos constatar por la doctrina papal, esa mezcla de comunismo y fe católica ha llegado ya a la cúpula del Vaticano. Veamos las pruebas. En coherencia con su constitución apostólica Predicate Evangelium, que reforma la curia romana, el Papa Bergoglio ha hecho saltar por los aires el sistema jerárquico que armaba la estructura de la Iglesia desde hace más de 2000 años, aplicando principios propios de la anarquía y la autogestión, puesto que reconoce que lo que te convierte en religioso no es la ordenación sacerdotal, sino la misión evangélica. Es decir, ahora cualquier laico puede erigirse en ministro de la Iglesia. Parece no importar que esa generosidad se vuelva en contra de la Iglesia, ya que podría atraer también a intrusos y a falsos predicadores, mientras aquellos que siguen cabalmente la doctrina y a los que tildan de conservadores, de ser extrema derecha del clero, están ahora en clara minoría o excomulgados, como Monseñor Viganó, el que fuera nuncio del Vaticano en Estados Unidos, fue excomulgado por el Papa Bergoglio tras atreverse a denunciar la corrupción financiera y los abusos sexuales de algunos curas, mientras criticaba a la Santa Sede por no hacer nada.
Sí, amigos, ser católico, apostólico y romano es muy duro en estos tiempos progres, tanto para los sacerdotes de sotana como para los feligreses creyentes y practicantes. Es el todo vale y cualquiera vale. De hecho, como no hay vocaciones sacerdotales, los criterios para convertirse en pastor de la Iglesia son mucho más laxos. Las religiones son proselitistas y la Iglesia Católica está ávida de contar con más feligreses, sobre todo en una Europa donde tristemente se mató a Dios hace tiempo y las iglesias están vacías. Ante esta situación, al Papa no se le ocurre mejor estrategia que abrir de par en par la Iglesia a cualquier colectivo, incluyendo al LGTBX, pese a sus prácticas de sodomía claramente consideradas pecado en la Biblia. Justo es reconocer a los homosexuales y a personas de cualquier otra orientación sexual, pero ya puestos tendría que reconocerlos también no solo como fieles, sino como sacerdotes, y ahí el Papa ya dijo a los obispos a puerta cerrada que, textual, no quería a tanto maricón en los seminarios. Frocciagine, en italiano, es la palabra que pronunció y que significa eso, maricón. El Papa no ha pecado por omisión, sino por una serie de acciones que transformarán a la Iglesia en el mejor agente de la totalitaria Agenda 2030, esa de no tendrás nada y serás feliz. En 2022, Bergoglio permitió que los laicos puedan dirigir comunidades religiosas con permiso del Vaticano. Esto supuso retorcer el más que milenario derecho canónico, que estipula que solo el clero puede ser designado para ser superior mayor de órdenes religiosas. Es como si en una empresa despidiéramos a los gerentes o capataces y entregásemos las riendas a los obreros. Por otro lado, el Papa argentino, en calidad de jefe supremo de la Iglesia, ha ido nombrando a cardenales muy afines a la comunista teología de la liberación. Nada menos que 2/3 partes del colegio cardenalicio siguen la doctrina papal y elegirán ellos al que será el sucesor de Bergoglio, cuando éste salga o fallezca. Lo siento de verdad si ofendo a alguien, siendo yo mismo católico, pero con este proceder, y tras concederle 10 años de beneficio de la duda, concluyo humildemente que el Papa no es infalible. Es mi opinión y tal vez no estés de acuerdo. Tal vez esto me cueste incluso la excomunión, pero yo soy una simple oveja de un gran rebaño que solo pide que el gran pastor ejerza como tal. Me considero miembro de la Iglesia y creo que todos necesitamos su guía. Anhelo que el Papa, como representante que es de Dios en la tierra, proclame y afiance los preceptos morales en una sociedad occidental que hace mucho tiempo que ha perdido el rumbo. Muchas gracias, amigos, por acompañarme y escuchar esta reflexión tan personal sobre el Papa Bergoglio, que por supuesto es subjetiva y me compromete totalmente. Agradezco mucho vuestras críticas y comentarios aquí abajo. También aprecio que me regalen un me gusta y se suscriban a este canal si no lo han hecho ya. Solo necesito ese apoyo para continuar este editorial firmado en Desde mi punto de vista, el canal de un periodista soberano e independiente dispuesto a combatir las mentiras y propagandas de los medios de desinformación tradicionales. Que tengas un buen día. Hasta pronto.